Lo primero que vamos a hacer va a ser comenzar definiendo lo que es el concepto de un bloque de Jordan, que va a ser un tipo de submatriz muy concreto. Entonces tenemos una primera definición que nos va a permitir trabajar con esos bloques de Jordan para, al final de toda la parte teórica, ser capaces de dar la expresión de la matriz de Jordan de una matriz. Entonces, un bloque de Jordan es simplemente, nos especificamos de orden n, es una matriz cuadrada de orden n, orden n, que denotaremos mediante, el libro lo llama Bn de lambda, ¿de acuerdo? Yo estaba más acostumbrado a llamarlo Jn de lambda. Entiendo que el libro lo llama Bn por bloque. Y yo estaba más acostumbrado a llamarlo Jn de Jordan. Pero bueno, para gusto los colores. ¿De acuerdo? Bn de lambda, la n me está indicando el orden de esta matriz cuadrada. Y el lambda me está indicando cómo vamos a construir esa matriz. Porque lo que vamos a hacer es indicar los elementos de esta matriz. En la diagonal queremos que aparezca repetido este elemento lambda, es decir, los elementos b sub i de la diagonal de nuestra matriz van a ser lambda con lambda un cierto número, es decir, un cierto escalar que pertenezca a k, y esto sería para todos los valores desde i igual a 1, 2 hasta n. ¿Qué vamos a hacer con el resto de elementos? Los que están justo por debajo del lambda queremos que sean unos, es decir, el b sub i, pero el término i menos 1, es decir, la fila de abajo, pero la columna anterior, quiero que sean unos. Y esto es para i igual a 2 hasta n. Y el resto de elementos queremos que sean ceros. Es decir, en general, ¿cómo podemos representar esta matriz B sub n de lambda? Lo que estamos diciendo es que tenemos una matriz cuadrada de orden n por n que dice, ah, mira, el primer elemento, el 1, 1, un lambda. Si me voy a la segunda fila, primera columna, es decir, al 2, 1, el elemento quiero que sea un 1. Y al resto de elementos, ¿cómo quiero que sean? 0. Ah, pues ya ponemos aquí 0 y ya todos hasta que llegas abajo son ceros. Voy a la siguiente columna. El elemento 2, 2 quiero que sea un lambda. El elemento que está por debajo suya quiero que sea un 1. El que está por encima quiero que sea un 0. Y ya todo lo que no sea ni el lambda ni el 1 quiero que sean también ceros. Todo este proceso lo seguimos hasta que llegamos a la penúltima columna. Quiero un lambda en la posición n-1, n-1. Justo debajo suya quiero un 1. Todo lo que no sea el lambda y el 1 queremos que sean ceros. Pues pongo un 0 y todo para arriba el 0. ¿Por qué aquí solo llega hasta el n y empieza en el 2? Porque obviamente no tenemos un primer elemento aquí y queremos llegar hasta el n porque así nos queda el n-1, que es este elemento de aquí. Pero el último elemento sería el nn, que es un lambda. Ya no hay más elementos debajo, entonces ya no aparecen más unos. Lo que sí es que todo lo que esté por encima ya queremos que sean ceros. ¿De acuerdo? Esto de aquí es entonces el aspecto que tienen los bloques de Jordan, si queremos indicar de aquí de una matriz n por n. En la diagonal aparecen todos los elementos repetidos en lambda que hayamos elegido,
justo debajo de cada lambda hay un 1 y el resto de elementos son todos 0. En esta asignatura se explica así. Yo, por ejemplo, cuando lo estudié, no poníamos los unos abajo, sino que los poníamos arriba. A gusto los colores. Yo estaba más acostumbrado a ponerlos arriba, me parecían más bonitos. Ahora cuando los veo abajo me resulta extraño. Pero bueno, aquí se ponen abajo, no pasa nada. Pero que sepamos que también es muy normal, o es realmente lo más normal, es encontrar los unos arriba en lugar de abajo. Pero que tampoco es que te cambie mucho el juego ni la teoría. Simplemente te acostumbras a ponerlos en un sitio u otro. Entonces, estos bloques de Jordan van a constituir lo que es la base de toda la construcción de las matrices de Jordan o la expresión de una matriz diagonal por bloque de Jordan de una cierta matriz. Como hemos dicho, nosotros estamos estudiando cuando matrices o endomorfismos son diagonalizables. Y hemos visto que existen casos en los que no. Porque si las multiplicidades algebraicas no coinciden con la geométrica de todos los autovalores, entonces la matriz no es diagonalizable. Eso nos lleva a tener que estudiar, decir, bueno, a lo mejor la matriz no siempre es diagonalizable. No siempre puedo encontrar una matriz diagonal que sea semejante. Pero a lo mejor sí puedo encontrar otro tipo de matriz cuasi diagonal, donde en lugar de tener elementos en la diagonal, vamos a tener bloques de Jordan en la diagonal. Y ese es el objetivo de esta parte. Entonces, siguiente definición, ¿qué vamos a entender nosotros por una matriz de Jordan? Definición. Decimos, bueno, pues una matriz de Jordan es una matriz cuadrada diagonal por bloques de modo que los bloques de la diagonal son bloques de Jordan. Es decir, si yo por ejemplo digo, pues cojo una matriz que sea, no sé, podemos poner aquí un 2, luego aquí un 1, aquí un 2, aquí un 1, aquí un 2 y aquí un 3. Y el resto de elementos son todos ceros. O ponemos una matriz que sea un 3, un 0, un 0, un 3, un 0, 0, 3, 1, 3. O ponemos, por ejemplo, una que sea 5, 1, 5, 0, 1, 5, 1, 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son bloques de Jordan? Le llamamos bloques de Jordan porque queremos ver cómo los podemos separar. Entonces, nos fijamos en que aquí tengo un bloque de Jordan, ¿verdad? Una matriz cuadrada 3×3 que tiene en la diagonal un cierto elemento y justo debajo de cada numerito tiene un 1 y el resto son todo un 0. Y aquí tengo otro bloque de Jordan, que es un bloque de Jordan sencillo, que es un bloque 1×1. Entonces, esta matriz que tengo aquí sí es una matriz de Jordan. Que en este caso tiene dos bloques. Un bloque asociado al 2 y un bloque asociado al 3. Si nos vamos luego, por ejemplo, a esta de aquí, vemos que aquí tenemos un 3 aislado. Y tenemos aquí otro 3 aislado. Y luego aquí tenemos un bloque
porque en la diagonal tengo el elemento repetido y aquí debajo de uno de ellos tengo el 1 y el resto son todos ceros. Entonces, esta matriz de aquí también es una matriz de Jordan. Pero si nos fijamos en esta última, veo que tengo aquí un elemento que nos estorba. Porque lo que haya por encima de la diagonal tiene que ser siempre 0. Y aquí tengo un elemento que es distinto de 0, tengo un 1. Entonces, esta matriz que tenemos aquí, en el rojo, no es una matriz de Jordan. Que lo importante es que todo lo que haya por encima de la diagonal sea distinto de 0 también. Y por debajo tiene que haber unos. Si hubiese otro número que no fuese un 1, tampoco nos valdría como matriz de Jordan. ¿De acuerdo? Lo que nosotros queremos como objetivo es ver que toda matriz va a ser siempre semejante a una cierta matriz de Jordan. Y queremos ver cómo podemos estudiar si esa matriz es semejante o no, con una especie de construcción similar a la que hacíamos con el cálculo de autovalores y autovectores. Pero vamos a necesitar una serie de conceptos previos. El primer concepto previo que va a ser fundamental es el concepto de invariante vectorial. Entonces, vamos a introducirlo. Definición. Que es un poco como el concepto que se estudia cuando un subespacio o un conjunto es invariante en geometría básica. Es decir, sea V un K espacio vectorial y sea U contenido en V un subespacio vectorial. Entonces, dado un endomorfismo, F de V, es decir, F perteneciente a L de V, que es el conjunto de endomorfismos, es decir, de aplicaciones lineales que van de V en V, decimos que nuestro espacio o subespacio vectorial U es invariante por el endomorfismo F, o a veces por acortar decimos simplemente que es F invariante, si lo que se verifica es que cuando yo estudio la imagen del espacio vectorial U por la aplicación F, eso está contenido en el subespacio vectorial U. Oye, que a lo mejor es un subespacio vectorial más chico que U. Lo que me importa es que vuelva a estar contenido en U. Eso es lo importante. Es decir, que si tengo el espacio vectorial U y calculo su imagen, la imagen no se sale del espacio vectorial U que teníamos inicialmente. Entonces, claro, nosotros una vez que introducimos este concepto, nos gustaría ver cómo podemos caracterizar el concepto. Porque observemos que normalmente yo tengo dos modos de estudiar espacios vectoriales. O lo caracterizo a través de una cierta base o a través de unas ecuaciones implícitas. Quien dice una base dice, tengo un sistema de generadores que generan a este espacio vectorial, ¿verdad? Entonces, observemos que si nuestro espacio vectorial U estuviese generado, el libro generado lo escribe como U igual a L de U1, U2, etc. Porque L lo llama de combinación lineal. Yo estoy más acostumbrado a poner estos acentos picudos, estos paréntesis picudos, pero que significa lo mismo. En inglés pondrían span, que es distinta notación, pero que es verdad que el libro utiliza la L y a mí me gusta más poner esta otra notación. Entonces, si nuestro espacio vectorial U
está generado por una serie de vectores, es decir, pues hay unos vectores u sub 1, u sub 2 hasta u sub k que lo generan. ¿Eso qué significa? Si yo quiero estudiar f de u, nosotros sabemos que si tengo un espacio de generadores, también tengo un espacio de generadores de f de u. Es decir, entonces, f de u está generado. Ojo, no estamos diciendo que sea una base, simplemente que está generado por f del vector u sub 1, f del vector u sub 2, hasta f del vector u sub k. Por lo tanto, ¿cómo podemos caracterizar que el subespacio vectorial u sea f invariante? Claro, si tengo un conjunto de generadores y quiero que este espacio, que a fin de cuentas es otro espacio vectorial, esté dentro de uno, me bastaría ver que todos los vectores que generan al primero sean vectores que están en el segundo, es decir, en el espacio U. Es decir, U es F invariante si y solo si tenemos que todas estas imágenes, es decir, el vector F de U sub 1 y el vector F de U sub 2, así hasta que llegamos al vector F de U sub K, son elementos que están en el espacio vectorial U. Porque lo que me basta es coger un sistema de generadores de este espacio y ver que todos los vectores de ese sistema de generadores pertenecen al otro espacio vectorial. Y eso me diría que entonces el espacio f de u está contenido en el espacio U. Si nos acordamos de cuando estuvimos viendo los espacios o subespacios vectoriales, vimos que había dos tipos de operaciones que podíamos realizar entre espacios vectoriales, que eran la suma y la intersección de espacios vectoriales. Entonces, si hemos introducido un concepto, que es el concepto de invariante vectorial a través de un cierto endomorfismo, podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo se comporta el concepto de invariante cuando hacemos intersecciones y sumas de espacios vectoriales? Pues vamos a ver que se comporta bien, es decir, sean, vamos a llamarlo U y W, contenidos en V, dos subespacios F invariantes con F, un cierto endomorfismo de nuestro espacio vectorial V. Bueno, pues entonces lo que tenemos es que la intersección y la suma siguen comportándose bien. Es decir, la intersección del espacio U con el W y la suma del espacio U con el W son también F invariantes. Bueno, pues eso está muy bien porque como nosotros hemos estado estudiando, a fin de cuentas, sumas e intersecciones de espacio, está bien saber que la intersección y la suma sigue comportándose bien. Pero en realidad podemos afinar un poco más, porque este resultado se puede mejorar cuando tenemos una serie de subespacios invariantes en los que conocemos la dimensión y queremos analizar el comportamiento que tiene la base. Porque a fin de cuentas, si hemos introducido el concepto de bloque de Jordan, que es una matriz, y aquí hablamos de invariante a través de un endomorfismo, había una relación entre matrices y homomorfismos, la matriz de la aplicación. Entonces vamos a ver si somos capaces de establecer algún tipo de relación entre esos elementos. Y vamos a ver que con este resultado efectivamente existe una relación entre los bloques de Jordan y los subespacios invariantes. Entonces, sean, vamos a llamar U sub 1 mayúscula, U sub 2 mayúscula, así hasta
un cierto, pues U sub K mayúscula, contenido en V, subespacios F invariantes con F un cierto endomorfismo en nuestro espacio vectorial V, donde vamos a llamar a la dimensión de cada espacio U sub I, lo vamos a llamar N sub I. Y esto sería para I igual a 1, 2 hasta K. ¿Eso qué significa? Que sea N sub I significa pues que el primer espacio U sub 1 tiene dimensión N sub 1. Eso significa en particular que tiene una base formada por N1 vectores. Además, vamos a exigir que este espacio vectorial V es suma directa de todos los espacios anteriores, es decir, suma directa del U sub 1 hasta el U sub K. Es decir, que todos estos subespacios invariantes, al final, cuando los sumo, me dan el espacio total V. Y además, esos espacios vectoriales U sub 1, U sub 2, U sub K no tienen elementos en común. La intersección es el vector 0. ¿De acuerdo? Como si dijese, yo cojo el espacio vectorial V y lo separo en trocitos. Hago una partición y a cada trocito de mi partición es un subespacio vectorial que llamamos U sub 1, U sub 2, U sub K. ¿Vale? Con la dimensión que sea. Bueno, como tiene una cierta dimensión, vamos a poder estudiar una base. Es decir, sea, vamos a llamar B sub I caligráfica, a la base de vectores de cada espacio U mayúscula sub I. Es decir, pues tendrá unos vectores que vamos a llamar U sub I, 1 y el U sub I, 2 y así hasta el U sub I, N sub I. Con el U sub I lo que estamos indicando es que el vector correspondiente al espacio U sub I mayúscula y con el 1 que es el primer vector, el 2 el segundo vector, el N sub I es el vector N sub I correspondiente. ¿De acuerdo? Pues sea este B sub I una base de cada espacio vectorial U sub I. Y de nuevo, con I que varía de 1, 2 hasta K. Bueno, pues queremos estudiar la matriz de esta aplicación F, que a fin de cuentas es un homomorfismo del espacio vectorial V. Pero resulta que el espacio vectorial V se está descomponiendo como una suma de subespacios vectoriales. Como esta suma es suma directa, lo que sabemos es que si yo cojo una base del primero y una base del segundo y una base del último, al unir todas esas bases me va a dar una base del espacio vectorial V. Pues como ya tengo una base del espacio vectorial V, podría plantearme cuál es la matriz de esta aplicación F respecto de esa base de mi espacio V, que no es otra cosa que unir todas las bases de cada uno de estos subespacios. Pues resulta que, entonces, la matriz de F respecto de la base, vamos a llamarlo B caligráfica simplemente, que esto es simplemente unir todas las bases del espacio anterior, es decir, la base del primer espacio U sub 1 y le añado la base del segundo espacio U sub 2 y así le voy añadiendo la base del último espacio vectorial U sub K. Pues resulta que si cojo la matriz de F respecto de esta base, esa matriz es una matriz diagonal por bloques. Dice, mira,
Pues esto de momento está cuasi fantástico. ¿Por qué? Porque acabamos de ver con este resultado que siempre que yo tenga un homomorfismo de un espacio vectorial, voy a ser capaz de encontrar una base de ese espacio vectorial, de modo que a lo mejor la matriz de F no es diagonal, pero sí que es una matriz diagonal por bloques. Problemas. Me hace falta encontrar esa partición de mi espacio vectorial V en subespacios que son F invariantes y de modo que sean suma directa del espacio total. Y dice, vale, todavía me falta eso. Si yo supiese calcular esto de aquí, entonces lo tendríamos prácticamente hecho. ¿De acuerdo? Segundo problema, aquí habla de una matriz diagonal por bloques. No habla de que estos bloques tengan que ser bloques de Jordan. Vale, bueno, vamos a ver cómo podemos ir afinando todos estos conceptos. A ver si podemos conseguir que sea una matriz diagonal por bloques de Jordan o una matriz de Jordan y a ver cómo podemos conseguir esos subespacios F invariantes. Si conseguimos responder a esas dos cuestiones, lo tenemos todo hecho, que ese es el objetivo de esta clase y la siguiente. Ser capaces de ver cómo podemos encontrarlo y luego un método efectivo para poder calcularlo. Siguiente concepto que nos va a hacer falta va a ser estudiar restricciones de aplicaciones a subespacios invariantes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora, es decir, a continuación, vamos a introducir el concepto de la restricción de una aplicación lineal a un subespacio invariante. Pero vamos a hacerlo un poquito más sencillo y es que vamos a hacerlo primero como si no estuviésemos trabajando con espacios vectoriales, es decir, como si estuviésemos trabajando únicamente con aplicaciones sobre conjuntos. Es decir, vamos a comenzar trabajando con una aplicación F que va de un cierto conjunto A en un cierto conjunto B. Es decir, con A y B conjuntos. Entonces, dado un cierto subconjunto S contenido en A, definimos la aplicación restricción de F a S como una aplicación F, le ponemos una barrita vertical como su índice y aquí ponemos el S, que es una aplicación que va a ir ahora del conjunto S en el conjunto B, de modo que lo único que estamos haciendo al restringir, sí estamos utilizando esta notación, pero es únicamente para verlo visualmente. Lo que estamos diciendo es que la aplicación restricción F restringido a S aplicado a un S minúscula, por definición es simplemente la imagen de F por S. Y esto sería la diferencia es para todo S perteneciente al conjunto S mayúscula. Es decir, ¿qué está haciendo la restricción? Inicialmente tu aplicación F iba de un cierto conjunto A en B.
Pues la restricción lo único que está diciendo es que en lugar de poder coger todos los elementos de A, vas a coger solamente elementos de S. Y eso lo indicamos poniendo esta raya vertical con la notación del espacio del conjunto al cual estamos estudiando la restricción. Ahora, nosotros no estamos trabajando solo con conjuntos, sino que nuestros conjuntos tienen ciertas propiedades adicionales. En particular, estamos trabajando con espacios y subespacios vectoriales. Pues esta definición, a fin de cuentas, un espacio vectorial es un conjunto con propiedades adicionales, también podemos extenderla a espacios vectoriales. Es decir, sea F un endomorfismo L de V y tomemos U contenido en V que sea un subespacio F invariante. ¿Qué tenemos nosotros entonces? Bueno, pues definimos la restricción de F a U con la aplicación F raya vertical U. Inicialmente, ¿qué hemos aprendido de la restricción? Que la restricción lo que hace es que en lugar de comenzar en el espacio vectorial V, comienza en el espacio vectorial U. Claro, pero si esto fuese simplemente una restricción, aquí debería colocar el espacio V, porque mi F va de V en V, cuando restrinjo, simplemente comienzo en U en lugar de en V. Pero tengo información adicional y es que U es un subespacio F invariante. ¿Eso qué significa? Que cuando hago F del espacio vectorial U, ¿eso dónde está contenido siempre? También en U. Por lo tanto, sé que no solo voy a llegar a V, sino que además voy también al espacio vectorial U. Y el cambiar esta segunda U por el V es porque el espacio vectorial U es F invariante. Es información adicional. No es porque la restricción se define así. La restricción se define de U en V. Pero como sé que es un subespacio F invariante, puedo cambiar el espacio de llegada y colocar aquí una U. ¿De acuerdo? Que se vea clara esa diferencia. En particular, a nosotros nos gustaría estudiar el comportamiento que tiene con las bases, porque las bases es lo que me está diciendo o me da toda la información de nuestro espacio vectorial. Entonces, si vamos a llamar B caligráfica igual al conjunto formado por un cierto V1, V2, hasta el Vn es base de nuestro espacio vectorial V y tenemos que el espacio vectorial UF invariante está generado por unos ciertos vectores U1, U2 hasta U(k), de modo que la base B del espacio vectorial U, que es precisamente, vamos a suponer que estos vectores, aparte de ser un conjunto de generadores, también son linealmente independientes, es decir, que todos esos vectores U1, U2 hasta U(k) también conforman una base del espacio vectorial U. Pero esta base vamos a exigir que esté contenida en la base del espacio vectorial V. ¿De acuerdo? Pues entonces se cumple que la matriz de la aplicación restricción, es decir, de F ha restringido el espacio vectorial U respecto de esta base que hemos llamado B caligráfica de U, es una submatriz
de la matriz df respecto de la base B. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Vamos a ver un ejemplo para que veamos cuál es el proceso que tenemos aquí. Lo que estamos diciendo es que, ejemplo, nosotros decimos, bueno, pues vamos a conseguir un cierto espacio vectorial, que podemos decir, bueno, pues sea V igual a R4. De modo que tenemos una cierta aplicación F perteneciente a L de R4 y sea B, vamos a llamarlo una cierta matriz formada por los vectores V sub 1, V sub 2, hasta V sub 3 y V sub 4, de modo que la matriz de F respecto de la base B viene dada por una matriz que vamos a llamar M respecto de B de F. Y decimos, pues yo qué sé, vamos a inventarnos y decir una cualquiera, nos lo estamos inventando, que esto sea por ejemplo el 1, 0, menos 1, 2, el 0, 1, 1, 0, el 3, menos 1, 2, 4 y el 1, 1, 1, menos 1, por poner, ¿de acuerdo? Claro, que no se nos olvide lo que significa, que esto lo que significa es que son las coordenadas, es decir, que f del vector v sub 1 tiene por coordenada esto de aquí. En particular, f de v sub 1 es 1 por v sub 1, más 0 por v sub 2, más menos 1 por v sub 3 y más 2 por v sub 4. Entonces, si tomamos U que sea el espacio vectorial generado, por ejemplo, por... Vamos a coger dos vectores cualesquiera de estos. Por ejemplo, decimos, pues no sé, o vamos a tomar tres. Por ejemplo, el v sub 1, el v sub 2 y el v sub 4. ¿De acuerdo? Pues si U es el subespacio vectorial que está generado por algunos elementos de esta base simplemente, entonces, ¿quién sería la matriz respecto de la base B de U de la aplicación F restringido a U? Claro que tenía que estudiar cuánto vale F restringido a U. Es decir, aquí quién aparecería. Un primer elemento que sería estudiar F restringido a U, calculo la imagen del vector V sub 1 y a todo eso le tomo coordenadas respecto de la base B de U. Pero si nos fijamos, como U es un subespacio F invariante y V sub 1 es un elemento de U, esto es simplemente hacer F de V sub 1 y a todo eso le calculo las coordenadas respecto de la base B de U. Pero ¿sabemos quiénes son las coordenadas de F de V sub 1 respecto a la base B de U? Es que no aparece el vector V sub 2. Bueno, no pasa nada, porque entonces este vector lo puedo expresar como ¿quién? Como simplemente f de v sub 1 sería 1 por v sub 1 más 0 por v sub 2 más menos 1 por v sub 3 más 2 por v sub 4. O sea que nos quedaría el vector 1, 0, 2. Entonces aquí ¿qué tendríamos? Tendríamos la matriz dada por el 1, 0, 2. Análogamente nos iríamos al 0, 1, 0 y al 1, 1, menos 1. Entonces,
Si nos fijamos, lo que estamos haciendo con esta parte de aquí es decir, esta matriz, ¿quién es? Es tomar este elemento, este elemento, este elemento. Luego tenemos aquí el 0, 1, 0. Y por último, el 1, 1, menos 1. Es decir, es una submatriz en la cual estamos tomando precisamente las coordenadas correspondientes a los vectores de la base v1, v2 y v4. Y la tercera columna y la tercera fila la estamos eliminando. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo aquí con esta restricción. Entonces vemos que en efecto esta matriz de la restricción respecto de la base correspondiente es una submatriz de la matriz original. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos esto, ya podemos ir a lo que sería un primer paso o acercamiento a construir esta matriz de Jordan. Porque vamos a fijarnos en un caso en concreto, que sería ¿qué pasa si yo tengo un bloque de Jordan? Si tengo un bloque de Jordan, ¿cómo puedo construir la base de vectores asociada a ese bloque de Jordan? Entonces, vamos a trabajar ahora con lo que sería la base asociada a un bloque de Jordan. Decimos, bueno, pues sea V mayúscula un K espacio vectorial, de modo que la dimensión de nuestro espacio vectorial V es igual a n. Y vamos a coger un endomorfismo F que pertenezca a L de V. Entonces, supongamos que existe una base B caligráfica de V tal que la matriz respecto de esta base B caligráfica del endomorfismo F es el bloque de Jordan, es decir, es una matriz lambda 1, aquí todo lambda, y el resto de elementos son todos ceros, ¿de acuerdo? Si no ponemos nada, vamos a indicar que todos son ceros. Si queremos aquí podemos poner lambda 1, ¿de acuerdo? Es decir, que esto es básicamente un bloque de Jordan n de lambda, ¿de acuerdo? Y esta base B que estamos buscando, pues vamos a ponerle nombre. Vamos a decir que es una base formada por los vectores v1, v2, hasta un cierto v(n), porque sabemos que es una base de mi espacio vectorial v, como tiene dimensión n, tiene que tener elemento de la base. Entonces la pregunta es, quiero calcular quiénes tienen que ser estos vectores v1, v2, v(n). Entonces, ¿cómo podemos hallar los vectores de nuestra base B caligráfica para que ocurra precisamente esto? Decimos, bueno, vamos a pensar lo que significa esta matriz del homomorfismo. Pues claro, si nos fijamos en esta primera columna, lo que estamos diciendo que la primera columna sea el lambda 1, 0, 0, 0, es que cuando expresamos f del primer vector de la base, esto sería lambda veces el primer vector más una vez el segundo vector y el resto todo cero. Es decir, que por definición de la matriz de la aplicación f, una aplicación lineal f, tenemos que
yo estoy diciendo que cuando calculo f del vector v1 y calculo sus coordenadas respecto de la base b caligráfica, eso me da el vector lambda 1, 0 y ya son todos 0. Pero claro, ¿qué significaba esto en realidad? Esto lo que significa es que el vector f de v1 se puede expresar como lambda veces por el v1 más una vez por el v2 y ya el resto son todos 0. Esto es lo que significaba las coordenadas respecto de la base. Pero claro, yo podría pasar restando el lambda v1 y decir, esto es simplemente f de v1 menos lambda v1 igual a v2. Y esto que hemos escrito como lambda v1 también puede decir, bueno, es como si dijese, cojo la aplicación identidad del espacio vectorial v y se le aplico a v1. Claro, la aplicación identidad, por definición, lo deja igual. Es decir, la identidad de v1 es v1. Es como si dijese f de x igual a x, pues lo deja igual. Pero entonces tengo aquí dos aplicaciones lineales, ¿verdad? Que se están aplicando sobre el vector v1 y v1. Entonces puedo como sacarlo factor común. En el sentido de que decimos, pues esto simplemente a la aplicación f le resto lambda veces la aplicación identidad de v y todo eso se lo aplico al vector v1. Es decir, esto es f de v1 menos lambda identidad de v1, que es lo que tenemos aquí escrito. Pues todo eso es igual al vector v2. ¿Vale? Pues hemos llegado a que la primera columna sea lambda 1, 0, 0, significa que f menos lambda por la aplicación identidad aplicado al vector v1 es el vector v2. Bueno, pero ¿y si seguimos con el resto de columnas? Pues claro, si nos fijamos en la segunda columna, es decir, en f de v2 respecto a la base b, ¿eso qué me está diciendo? Que es 0, luego un lambda, luego un 1 y luego ya son todos 0. Pero del mismo modo, ¿esto qué significaría? Que el f de v2 es lambda veces v2 más v3. Pues entonces, si seguimos este mismo proceso, llegamos a que f menos lambda veces la aplicación identidad en v aplicado al vector v2, eso me va a dar ¿qué vector? El vector v3. Si seguimos todo este proceso, llegamos hasta el f del v sub n-1. Porque este tiene coordenadas también, pero todo llega hasta 0, luego tiene un lambda y luego tiene un 1. Es decir, esto lo podemos expresar también como f menos lambda veces la identidad del vector v, la identidad del espacio vectorial v, aplicado al vector v sub n-1, y eso me da el vector v sub n. Pero ¿qué pasa con el último vector? Que la última columna es distinta al resto. Pues claro, cuando estudiamos la imagen del vector v sub n y tomamos coordenadas respecto de la base b, nos queda la columna que son todos 0 menos el último elemento que es un lambda. Pero aquí ya no hay unos. Entonces fíjate que esto qué significa. Esto lo que significa es que f del vector v sub n es igual a lambda veces el vector v sub n. ¿Y esto de qué me suena? ¿Qué significa que f de un vector sea lambda veces ese mismo vector? Pues esto lo que significa es que v sub n es un autovector asociado al autovalor lambda. Hombre, que si queremos escribir esta última expresión como hemos hecho con el resto, con f menos, también lo podemos escribir. Lo único que ahora tendríamos que esto se expresa como f menos lambda veces la identidad del espacio vectorial v aplicado al v sub n, y ahora eso nos sale el vector nulo. Ya no nos sale alguno de esos vectores, sino
el vector nulo. Claro, pero entonces, ¿qué estamos obteniendo con todos estos vectores? Si nos fijamos, cada vector se obtiene haciendo la imagen f menos la identidad del vector anterior. Es decir, el v2 es hacer f menos la identidad del v1. Y el v3 es hacer f menos la identidad del anterior, que es el v2. Y así te que llamamos al v que es f menos la identidad del v menos 1. Es decir, obtenemos así que cada vector v sub i se obtiene haciendo f menos lambda identidad del espacio vectorial v de qué vector. Claro, del anterior, ¿verdad? Pero si nos venimos aquí y digo, es que el v2 es hacer una vez f menos la identidad del v1. Y el v3 es hacer f menos la identidad del v2. Pero como v2 era hacer f menos la identidad de v1, esto es f menos la identidad con f menos la identidad de v1. Es decir, hacemos dos veces f menos la identidad aplicado al vector v1. Y para el v4 lo haremos tres veces al v1. Y para el v5 lo haremos cuatro veces al v1. Es decir, que componiendo las aplicaciones vemos que el v sub i menos 1, que el vector v sub i es hacer i menos una veces la imagen del vector v sub 1. Esto sería para cada i desde 2 hasta n. Pero aparte, lo que vemos también es que cada uno de estos vectores está en un cierto espacio. Y es que observamos que el vector v sub i pertenece al núcleo del espacio o de la aplicación f menos lambda identidad de v, todo eso elevado a n menos i más 1, pero no está en el núcleo de la aplicación f menos lambda identidad de v elevado a n menos i. Y esto sería también para cada i desde 2 hasta n. Todo eso es simplemente una consecuencia de decir, bueno, vemos que cada uno de estos vectores no puede salirme cero, ¿verdad? Entonces, claro, el v sub 3 no puede estar en el núcleo de dos veces el v sub 1. Pero hay un momento cuando llegamos al v sub n, ¿verdad? Que f menos la identidad del v sub n sea igual a 0, lo que me está diciendo es que este vector v sub n pertenece al núcleo de esta aplicación, porque la imagen del vector es 0. Entonces, si al final este vector v sub n, ¿quién es? Es componer n-1 veces con el vector v sub 1, ¿verdad? Entonces el vector v sub 1 está en el núcleo de f menos la identidad elevado a n, pero no en el anterior, porque si estuviese en el anterior, entonces el vector n-1 saldría 0, y eso no puede ser, ¿de acuerdo? Y con esa construcción vamos yendo hacia atrás con todos los vectores. Por lo tanto, lo que obtenemos, el libro aquí lo pone con un menos. A mí no me gusta el menos para indicar la diferencia de dos espacios vectoriales. Porque el libro te dice, el v sub i pertenece al núcleo de esto menos el núcleo de esto. A mí me gusta más poner la raya de diferencia, porque es lo que realmente está indicando, que está en este núcleo, pero no está en este de aquí. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que entonces con toda esta información ya podemos construir cómo son los vectores de nuestra base. Es decir, por lo tanto, la base asociada a un bloque de Jordan de orden n es de la forma partimos de un cierto vector v sub 1
Y luego, ¿cómo construimos el vector v sub 2? Pues el vector v sub 2 lo construimos mediante f menos lambda identidad del espacio v aplicado al vector v sub 1. ¿Y cómo vamos construyendo todos? Vamos aplicando de forma sucesiva f menos lambda identidad hasta que llegamos que el último vector v sub n es precisamente f menos lambda identidad del espacio vectorial v n menos 1 veces aplicado al vector v sub 1. ¿Eso qué significa? Que si yo fuese capaz de encontrar este vector v sub 1, ya construyo todo el resto de vectores. Y además, lo que estamos viendo es que, ¿cómo elijo este vector? Pues este vector v sub 1 tiene que ser, bueno, sustituimos aquí, ¿verdad? Y cambiamos la i por 1, nos quedaría n menos 1 más 1, es decir, tiene que ser un elemento que esté en el núcleo de f menos lambda identidad de v elevado a n, o compuesto n veces consigo mismo, pero no puede estar en el núcleo de f menos lambda identidad de v n menos 1. ¿Vale? Eso es lo importante. Si yo consigo encontrar un vector que esté en este núcleo, pero no esté en este, entonces yo soy capaz de construir todo el resto de vectores. Y eso es lo que nos va a hacer falta a nosotros. Realmente, este comportamiento que estamos estudiando aquí con estos espacios va a recibir un nombre propio. Y además vamos a tener un cierto resultado que nos permite estudiar el comportamiento de estos vectores. Porque estamos diciendo que esto es una base, ¿verdad? En particular, una base es un conjunto que es un sistema de generadores y además es linealmente independiente. Pues vamos a ver que en efecto eso es así. Es decir, proposición que decimos, bueno, pues sea v minúscula un vector que pertenece al núcleo de f menos lambda por la identidad de un cierto espacio vectorial v elevado a r, pero no está en el núcleo de f menos lambda identidad del espacio vectorial compuesto r menos una veces. ¿De acuerdo? Obviamente, el vector v no puede ser nulo, porque si fuese nulo, entonces está siempre en el núcleo. Bueno, pues entonces los vectores dados por el conjunto que uno dice, bueno, yo cojo el primer vector v y el siguiente vector es hacer f menos lambda identidad del v y luego hacer f menos lambda identidad cuadrado del vector v. Y así seguimos de forma sucesiva hasta que la última iteración es en f menos lambda identidad de v r menos una veces de v. ¿Por qué no llegamos hasta r? Porque sabemos que v pertenece al núcleo de f menos lambda identidad elevado a r. Eso significa que cuando yo haga f menos lambda identidad de v elevado a r aplicado a v me da el vector 0. Yo quiero ver que este conjunto, antes de llegar al 0, es precisamente vectores linealmente independientes. Vaya, que este resultado lo único que nos está diciendo es que efectivamente cuando hemos dicho que de ese modo podíamos construir una base, que esos vectores que estamos construyendo en la base son en efecto vectores linealmente independientes. Bueno, pues además esto va a recibir un nombre, es decir, al subespacio subespacio vectorial que generan se le denomina subespacio
R cíclico. Lo de cíclico tiene un sentido más de álgebra, y es que llamamos un conjunto es cíclico o un grupo realmente es cíclico cuando puede obtenerse un elemento como operación por el mismo de todos los elementos. Entonces aquí realmente estamos diciendo todos los elementos se obtienen operando f menos la identidad de v por cada uno. Pero bueno, tampoco hace falta que sepamos que hay un porqué esto se llama R cíclico. Pues se llama grupo o su espacio R cíclico generado por el vector v, que es el vector a partir del cual parto y construye el resto de vectores, asociado, también es importante la aplicación f, ¿verdad? Pues asociado a f menos lambda identidad de v. Y además, tiene una propiedad muy interesante, que es la que a nosotros nos gusta en este apartado, y es que estamos trabajando o hemos estado estudiando subespacios invariantes, ¿verdad? Pues resulta que este subespacio vectorial es, que es un subespacio f invariante, es decir, y se cumple que es f invariante. Además, como un subespacio f invariante, nosotros hemos visto cómo podemos estudiar la restricción de estos espacios, ¿verdad? Pues resulta que si llamamos, da igual, u a ese espacio o lo que sea, pues tenemos una base que precisamente la que hemos visto. Es decir, si u es dicho espacio, o dicho subespacio más bien, entonces la matriz de la restricción de f a u respecto de la base, ¿de qué base? De la base formada por los vectores v, f menos lambda, identidad de v, el vector v, así hasta que llegamos al f menos lambda identidad del v elevado a r menos 1 aplicado al vector v, es el bloque de Jordan dado por b. Como tenemos r vectores, pues sería un bloque de orden r, y como está asociado al lambda, pues de este parámetro lambda. ¿De acuerdo? Esto que tenemos aquí nos va a permitir definir un concepto un poco más general, que es el subespacio vectorial R cíclico, que es lo que vamos a llamar una generalización de los subespacios propios. Recordemos que los subespacios propios eran precisamente el subespacio vectorial formado por todos los autovectores que estaban asociados a un cierto autovalor. Pues ahora podemos generalizar ese concepto con lo que sería el subespacio propio generalizado, que lo que me permite es no solo encontrar autovectores, sino a lo mejor vectores que no son exactamente autovectores, pero son casi autovectores. Bueno, pues vamos a comenzar con esta última parte de definiciones. Definición. Decimos, bueno, pues sea lambda perteneciente a K un autovalor de una aplicación f que es un endomorfismo, es decir, de f perteneciente a L de v. Entonces llamamos subespacio propio generalizado a, bueno, iésimo, porque
podemos tener muchos subespacios generalizados asociados a lambda a un subespacio que vamos a notar mediante K mayúscula sub I. A mí esta notación la verdad que no me gusta mucho, pero es la que sigue el libro. Pero bueno, no pasa nada. Que se define como el núcleo de la aplicación F menos lambda identidad de V compuesto y veces consigo mismo. Y esto sería para I igual a 1, 2, etcétera. ¿De acuerdo? Las veces que sea. En particular, observemos que cuando estudiamos el subespacio invariante unoésimo, es decir, el K sub 1 de lambda, esto es precisamente el núcleo de F menos lambda por la identidad. Y eso lo habíamos estudiado, porque eso era precisamente el subespacio invariante propio. Es decir, el K1 de lambda es lo que hayamos llamado nosotros V sub lambda, el espacio vectorial de todos los autovectores asociados al autovalor lambda. Lo que pasa es que luego podemos seguir aumentando esta composición de la aplicación y en lugar de tener el K1, tener el K2, el K3, etcétera. Entonces, esto está generalizando el concepto de autovector, porque el autovector tendría que cumplir que f menos la identidad, ese elemento es cero, es decir, que f es igual a lambda veces el vector correspondiente. Cuando lo componemos varias veces consigo mismo, ya no es exactamente lo mismo, pero sigue habiendo una cierta relación con f menos la identidad. Por eso decimos que es casi un autovector. En particular, ¿qué propiedades tienen estos subespacios propios generalizados? Bueno, pues tenemos aquí un resultado que nos dice prácticamente todo lo que debemos conocer interesante sobre dicho subespacio. Proposición sea lambda un autovalor, es decir, lambda pertenece al espectro de F con F perteneciente a L de V. Bueno, pues entonces, ¿qué podemos saber sobre estos espacios? Hombre, son una cadena ascendente, es decir, el subespacio generalizado iésimo K sub I de lambda está siempre contenido o igual en el K sub I más 1 de lambda. Esto sería para todo I desde 1, 2, etcétera. Además, un vector V, por definición, pertenece a este subespacio generalizado iésimo K sub I de lambda, si y solo si, cuando hacemos la imagen F menos lambda identidad de V, aplicado a ese vector V, si eso pertenece al subespacio anterior, es decir, al K sub I menos 1 de lambda. Pues claro, que pertenezca a esto significa que F menos lambda identidad I veces es igual a 0. Pero lo mismo que si yo descompongo el I veces en F menos lambda identidad por F menos lambda identidad elevado a I menos 1. Y eso significaría que elevado a I menos 1 aplicado a este elemento pertenezca al K sub I menos 1. Por otro lado, esta propiedad que vamos a ver a continuación es lo que se llama que esta cadena de subespacios propios es una cadena que se estabiliza. Es decir, existe un valor K perteneciente a los enteros positivos. Esto es muy habitual que la gente diga enteros positivos para no hablar de naturales, porque si uno dice K natural, surge el problema de ¿meto el 0 o no meto el 0? Si dices K positivo son los naturales sin el 0. Pero bueno, para mí Z más y los naturales es lo mismo. Pero bueno, lo importante es que existe un número entero positivo, es decir, 1, 2, 3, etcétera, tal que la cadena se estabiliza. ¿Y qué significa que la cadena se estabiliza? Bueno, que tú puedes empezar en el primero, ¿verdad? Es decir, tú puedes empezar en tu K sub 1 de lambda
que hemos visto que esto es precisamente el subespacio invariante propio V de lambda. Y luego puedo ver que hay una contención estricta, es decir, no van a ser iguales al K sub 2 de lambda. Y hay una contención estricta así hasta que llegamos al elemento késimo, es decir, al K sub K de lambda. Y a partir de aquí ya todos coinciden, es decir, el K sub K de lambda ya va a coincidir con el K sub K más 1 de lambda, que ya va a coincidir con todos los K sub J de lambda para todo J que sea mayor o igual que el K. ¿De acuerdo? Es decir, que yo puedo encontrar un término a partir del cual todos ya van a ser iguales. Ya no hay diferencia entre esos subespacios invariantes generalizados o propios generalizados. Es decir, que esta cadena se estabiliza. Bueno, pues ese término a partir del cual ya todos son iguales, este K sub K de lambda, va a tener un nombre propio. Y es que llamamos subespacio máximo asociado a lambda a este espacio, es decir, a ese lo denominamos mediante m de lambda, o el rollo de máximo, y esto es precisamente el subespacio invariante generalizado késimo, ese k elevado a k de lambda que hace que a partir de ahí en adelante ya todos sean iguales. Otra propiedad interesante de estos subespacios invariantes generalizados o propios generalizados es que, claro, cuando llamamos propios a lo mejor no se ve tan claro, pero otra palabra es que sean subespacios invariantes generalizados y es que en particular son invariantes, es decir, el K sub i de lambda es siempre un subespacio F invariante. Y esto sería con i igual a 1, 2 y en adelante. Y por último, podemos afinar un poco el cómo se estabiliza esta cadena. Porque si llamamos d sub i a la dimensión de cada uno de estos subespacios invariantes generalizados, es decir, a la dimensión de cada K sub i de lambda. Y denotamos mediante R sub i a la diferencia que hay entre dos espacios consecutivos, es decir, a la diferencia que hay entre uno y el anterior. Entonces, R sub i es una sucesión decreciente. Es decir, tenemos que el R sub 2 es mayor o igual que el R sub 3, que es mayor o igual que todos hasta el R sub K. A partir del R sub K ya son todos cero, porque claro, si estos espacios son iguales, la dimensión es la misma y por lo tanto la diferencia es cero. Es decir, el R sub K más 1 es 0, el R sub K más 2 es 0, pero lo importante es que no solo los espacios van siendo cada vez más grandes, sino que esa diferencia no vale que diga, no es que yo empiezo en algo dimensión 1, ahora avanzo a algo dimensión 2 y luego pego un salto hasta dimensión 4. No, sino que si el primer paso ha sido dimensión 1 la diferencia, el siguiente va a ser o 1 o 0. Si el primer paso, el salto es de dimensión 4, el siguiente puede ser de 4, 3, 2, 1 o 0. Pero no puede ser de 7. Es decir, que no solo la cadena se estabiliza, sino que nos dice la velocidad a la que se está estabilizando esa cadena. Que no es una velocidad cualquiera. ¿Vale? Por último, el resultado importante que nos interesa de esta última parte es el siguiente, es decir, teorema
Pues resulta que esto es lo que nos va a permitir caracterizar la base de Jordan de un subespacio máximo. Es decir, bueno, vamos a ponerlo aquí mejor. Es decir, por último, el siguiente resultado nos va a permitir caracterizar o estudiar, más bien, la base de Jordan de su espacio máximo M de lambda. Porque si nos estamos fijando, lo que estamos haciendo es ir estudiando cómo podemos ir construyendo cada uno de esos espacios. El problema es que teníamos al principio ese teorema de existe una cierta base de modo que la matriz es una matriz de Jordan. El problema es que, bueno, el problema realmente era una matriz por bloque. Con todo esto, lo que yo acabo de ver es que esos bloques resulta que sí que son bloques de Jordan. El otro problema era cómo consigo esa partición del espacio vectorial V en los distintos subespacios vectoriales F invariantes. Ah, pues mira, aquí estoy todo el rato introduciendo unos subespacios que son subespacios F invariantes, que son estos subespacios propios generalizados. Pues blanco y en botella, tiene toda la pinta de que estos subespacios propios generalizados van a ser los subespacios en los cuales yo voy a poder partir, por así decirlo, mi espacio vectorial V para conseguir la base correspondiente respecto de la cual mi matriz es una matriz de Jordan. Bueno, pues tenemos aquí ya un último resultado para hoy que nos dice qué pasa con esos espacios maximales. Teorema sea lambda perteneciente a K un autovalor de una cierta aplicación lineal F, endomorfismo de V, con V un K espacio vectorial, de modo que la dimensión del espacio vectorial V es igual a n. Entonces, existe una base de su espacio invariante máximo m de lambda, tal que la matriz de la restricción de F. Bueno, existe una base, vamos a poner un nombre, existe una base, por poner un nombre vamos a llamarla B caligráfica, una base B caligráfica de nuestro subespacio máximo M de lambda, tal que la matriz de F restringido a ese espacio máximo M de lambda con respecto a la base B es una matriz de Jordan. O sea que, llegados a este punto, prácticamente lo tenemos. Ya sabemos cuáles son esos subespacios F invariantes que debemos estudiar. Son estos espacios maximales y estos subespacios propios generalizados. Porque respecto a esos espacios, que sabemos que son espacios F invariantes, la matriz es una matriz de Jordan. Ahora el problema es, existe una base. ¿Qué base?
A lo mejor no me vale cualquier base. La pregunta que me falta por responder es, ¿qué base debo escoger de nuestros subespacios propios generalizados para que la matriz me dé precisamente la matriz de Jordan? Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Ver cómo podemos construir ahora los vectores de nuestros subespacios invariantes propios para conseguir precisamente transformar una matriz o conseguir que la matriz de una aplicación lineal sea una matriz de Jordan. ¿De acuerdo?